Primer día Amén. con el Espíritu Santo. Una hora con el Espíritu Santo. Mira que es disponer el corazón. Una hora que se pasó de una forma volando, de una forma tan bonita. Dispón tu corazón y vas a ver la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que si nosotros tenemos un corazón dispuesto, entendido, vamos a ver su gloria, iglesia. Vamos a ver su presencia. Bien orado la hermana Andrea, y no es por un don que lo necesitamos. ¿Cuántos creen que tú y la iglesia necesitan el don, el ministerio, cierto? Porque dicen que los dones son para edificar la casa. Pero ¿de qué serviría el don? ¿De qué serviría el ministerio? ¿De qué servirían los milagros? Si Él no está con nosotros, si no está la persona del Espíritu Santo. Y eso lo aprendimos hace poco. Amén. La persona del Espíritu Santo es lo más importante. Amén. Como Dios está haciendo cosas, va a seguir haciéndolas en esta mañana. Amén. Dios va a seguir trayendo libertad. Ayer en el equipo de trabajo, la hermana Andrea decía que ella sintió fuertemente liberación en el tema de maldiciones generacionales. Y me alegra porque Dios está haciendo algo. No sé, pero cada uno tenemos que ser libres de cosas. De pronto algunos de todo. De pronto algunos otros de 2 cosas, de 3, de 5. Pero todos tenemos que ser libres. Ataduras mentales, que no puedo, no sé cómo avanzar, no me siento feliz, no me siento conforme, emocionales. Entonces, sí está haciendo Dios. Amén. Lo único que necesitamos es disponernos, dejar que Dios lo haga y guardarlo. Eso es supremamente importante, iglesia. Yo le decía esta mañana al Espíritu Santo, Señor, que no sean 30 días más, sino que sea un inicio de algo grande para nosotros, una relación. Dicen los que, no sé si los psicólogos o no sé qué persona estudia eso, dicen que un hábito se forma en 21 días. Que tú haciendo algo 21 días repetitivamente se te forma un hábito. Y yo le dije, son 30 segundos. Que esto se nos vuelva un hábito. Porque ayer lo veíamos que el cristiano no tiene carácter y no tiene disciplina. Y por no tener ese carácter y no tener esa disciplina, que no somos buenos hijos de Dios. Porque hoy nos levantamos, mañana no, mañana venimos, hoy no, y empezamos, somos tan fluctuantes que no hacemos nada bien. Y la Biblia dice que el que es fluctuante no va a alcanzar nada. Un atleta o un futbolista o un boxeador o una persona, a un empresario, alguien que quiera emprender, que hoy se levanta con todas y dice vamos a comernos el mundo, pero mañana el mundo se lo come a él, no va a hacer nunca nada. Una vez, creo que en Venezuela, no con lo que están viviendo ahorita, sino hubo una avalancha por allá y me dicen, no, si yo vengo de Colombia y vine aquí a levantar empresa y ha levantado como 3 veces la empresa y 3 veces el año y le decían, ¿y qué va a hacer? Pues volver a levantarla. Y eso es lo que tenemos que hacer, tener constancia, disciplina, creer, y esta casa lo va a hacer, iglesia. Toda maldición, toda atadura, todo lo que el diablo ha venido haciendo en la casa, en nuestras vidas, en las vidas de la casa, aunque usted no haya estado antes, sino otras vidas, rompemos todas esas maldiciones y se van a establecer, van a crecer, van a madurar, van a dar fruto, van a fortalecerse, van a ser columnas de la casa, no se van a ir como si esto fuera un potrero, sino que van a decir, de mi casa no me saca nadie, de mi casa, Señor, voy a hacer que esta casa crezca, prospere, que salga victoria, como decimos. Padre, te doy gracias en esta hora.
Tomamos todo el control, Señor, delegado por ti, toda la autoridad, y tomamos el gobierno de esta casa. El diablo controla, el diablo manipula, pero tú gobiernas, tú diriges, tú enseñas, Señor. Así que tomamos todo el gobierno de esta casa y tomamos, Señor, el control del ambiente, de la atmósfera, aún de las mentes, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que tu mente, Señor, sea puesta en nuestra mente, Señor, y que todo pensamiento lo llevemos sujetos, lo llevemos a la obediencia de Cristo, y que todo lo que tú hables en esta casa, Señor, sea para la gloria, honra y exaltación tuya, Señor, por la obediencia nuestra, Señor. Hoy te doy gracias por cada familia, por cada persona, por cada miembro, por cada columna, por cada colaborador de tu casa, porque tu palabra dice que somos colaboradores de ti, Señor. Y Señor, una vez más seguimos en estos ayunos de oración y rompimiento, en estos ayunos de gloria, de poder y de impartición, Señor, porque se está impartiendo tu gloria en esta casa, se está impartiendo tu presencia, se está impartiendo el fuego de tu Espíritu Santo. Señor, en todo lo contrario, pierde poder en este lugar. Toda palabra lanzada contra esta casa se larga en el nombre de Jesús, y declaramos victoria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por favor. Vamos a seguir con nuestro tiempo de libertad, de liberación, de sanidad interior. Y hoy vamos a tener un tema y vamos a hablar sobre todo. Vamos a ministrar y vamos a hablar sobre el espíritu de enfermedad y de muerte. Amén. Puedes sentarse, iglesia, toma tus cuadernos, toma tu esfuerzo, lo que haces, hazlo con libertad, hazlo con sabiduría, con cuidado, pon atención, no te distraigas, porque vamos a ver algo bien hermoso, y algo bien fuerte en esta mañana. El Señor me decía fuertemente, escúchame esto, que el gran problema del cristiano es que se deja engañar del diablo. Porque Dios o Cristo ya pagó por todo en la cruz. Pero por falta de conocimiento el diablo nos engaña y nos lleva cautivos, escúchame, en todo. Entonces la gran falla del cristiano es que no ha entendido que en la cruz ya se pagó todo. Hermana Denise, ese celular tú lo sacaste a crédito o lo pagaste, ¿cierto? Hermana Diana, tú el celular que utilizaste ahorita lo sacaste a crédito, ven, préstame. Estás pagándolo, ¿cierto? Por cuotas. Si yo te dijera, hermana Eliana, yo ya fui a Claro y lo pagué. Ya lo pagué. No sé cuánto, ni me interesa saber cuánto valió. Yo ya lo pagué. Mire la factura que está al día. Si mañana Claro te llama o en este momento dice, es que usted no ha pagado la cuota, y usted dice, ay, sí, yo voy a pagarla, y va y la paga, usted está desvalorizando lo que yo hice por usted. Y se está dejando engañar, diciendo que no ha sido pago cuando ya fue pago. Y eso es lo que pasa. No solo en el área física, sino en la espiritual, en la familiar, en la económica, en todas las áreas. En la cruz, escúchame, Cristo, específicamente Cristo, ya pagó por todo. Pero el pueblo cristiano sigue engañado, aceptando todo lo que el diablo le pone, porque no entiende y no tiene conocimiento de que Cristo ya pagó en la cruz. ¿Aló? Entonces, ¿a qué voy con esto? Y específicamente con la salud, específicamente con nuestro físico, es que Cristo en la cruz ya pagó por toda enfermedad. Y nosotros no tenemos que aceptar la enfermedad. Nosotros no deberíamos andar enfermos. Nosotros deberíamos andar en salud y en bendición. Pero como no entendemos eso y el diablo nos engaña, entonces es que es la edad, es que es el clima, es que es el virus, es que... Pero dice la palabra, antes de ir a lo que lo voy a decir, leo Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Ya lo conocemos.
Póngalo por favor y leamos una cosa, porque miren lo que dice. Mi pueblo fue destruido. ¿Qué significa eso? Que fue acabado. ¿Destruido qué es? Si yo cogiera un celular y lo boto contra el piso, destruido no es que se dañó un poquito. Destruido no fue que se le dañó el forro, sino que se acabó totalmente, se destruyó. Usted no puede decir de algo que está bueno. Yo no puedo decir que este vaso está destruido, sí. No. Pero si lo suelto, Claro. ahí sí, ahí se destruye. Y eso es lo que él está diciendo. Mi pueblo fue de... No, Antonio estaba mirando así, yo lo iba a soltar. Pero no, tampoco se está moviendo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios, donde dice que Él murió y llevó todas nuestras enfermedades y que por su llaga hemos sido curados. Yo no entiendo, o yo no puedo entender que no entendamos eso. Que Él dice que ya sufrió tus dolores, que sufrió tus enfermedades, que llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. Pero como nosotros nos creemos tan chachos, tan inteligentes, que aunque leemos decimos sí, pero viene la enfermedad y lo tomamos. Entonces no. Si la hermana Liana va y sigue pagando el celular que ya se pagó, ¿entendió? No. Y ella puede decir, sí, es que yo entiendo que mi pastor pagó, pero es que claro, me está llamando a cobrarme. ¿Entendió? Ay, yo me paro en la raya y hago y peleo y digo, mire que hay un pase salvo, hay una factura de que ya está pago, usted no me puede cobrar y empiezo una pelea, ¿cierto? ¿Es así o no? Los demando o peleo o yo sí, o pongo un derecho un derecho de petición, una tutela, pongo abogado, pero no me lo dejo cobrar otra vez. ¿Aló? Pero el cristiano llega... Aunque Cristo ya pagó porque no tiene el conocimiento, acepta la enfermedad. Marta está con visita ahorita y yo ya lleva unos 5 días. 3. Bueno, 3 días. Y nosotros no, cuando alguno de los dos se enferma de gripa o algo, nosotros no andamos. Nosotros damos pico en la boca, tomamos el mismo vaso y ya me está empezando la carraspera. Y dije, no, yo estoy luchando. Y ya me está empezando y digo, como que. Pero hoy le dije al diablo, salgo sano de este mundo. Porque ahí mismo se me viene, corta salgo de acá y me cojo una primera. Pero yo voy con la enfermedad y voy a pelear contra eso. Se va todo pensamiento cautivo a la cruz. Salgo sano. Amén. Amén. Todo virus se tiene que morir. Toda enfermedad se tiene que ir. Y dice que le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque lo desecharon. De pronto usted piensa, sí, pero es que la gripa es un virus normal, por el frío, por el esto. Estás desechando el conocimiento. Toda enfermedad Dios la llevó en la cruz del Calvario. ¡Punto! Amén. Yo no escucho y no creo, porque no está escrito, pero yo no creo que Jesús haya tenido gripa. Yo no creo que Jesús, de hecho, cuando venía un leproso dice que él los tocaba. La mujer del flujo de sangre, aunque se acercó, lo tocó, no lo infectó. ¿Usted se imagina que Jesús le ha dicho, ¿quién me tocó que la ayuda ahora? Rápido. Jesús le ha dicho, pero acá sale el alcohol, que me tocaron para desinfectarme. ¿Por qué? Porque la enfermedad no lo podía tocar. Porque a la enfermedad no lo podía infectar. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Que toda enfermedad fue llevada a la cruz del Calvario. Pero que el conocimiento que nosotros tenemos lo hemos desechado. No lo hemos aceptado. Mira, si alguien escucha esta prédica, van a decir que es hereje, que cómo así, que es que somos humanos. Sí, pero si nosotros cogemos el sacrificio de Jesús, mira, escúchame esto, ¿sabe qué es? Coger la sangre de Cristo y rociárnosla a nosotros. Dígame qué enfermedad va a tocar. Pero como nosotros no creemos lo que Jesús hizo,
Porque muchos creen para salvación, pero no creen para sanidad, pero no creen para finanzas. Y Dios, o Cristo mejor, en la cruz lo hizo todo. Voy a decir, hizo lo que veíamos de renovar y de transformar, lo volvió al estado natural. Todo el que entramos todo aquel que entra en Cristo debería volver al estado natural que Dios lo creó. Pero como seguimos en la mentira del diablo, seguimos engañados. Isaías 5:13, ahí habla lo mismo, pero dice, los llevó cautivo por falta de conocimiento. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. A ver, ahora no fue destruido, sino fue. ¿Qué es cautivo? ¿Qué es estar en cautiverio? Estar esclavo, estar bajo opresión, bajo yugo, sometido, ¿cierto? Y dice, porque no tuvo conocimiento. Y allá lo vemos en el otro lado, no porque no lo hubiera, sino porque lo desechamos. Yo pregunto, y saliéndonos del tema de hoy un poquitico, ¿en dónde dice la palabra de Dios que quiere que estemos enfermos? ¿O dónde quiere que Dios estemos pobres? ¿O que estemos arruinados? ¿O que tengamos estrés y ansiedad? ¿Dónde dice el Señor? Porque yo quiero y tengo pensamientos de que usted tenga ansiedad y ande estresado, o que esté pobre, o que esté enfermo. Entonces el conocimiento lo hemos desechado, porque es todo lo contrario. Dios quiere que estemos bendecidos. Dios quiere que estemos sanos. Dios quiere que estemos con dinero, con bendición financiera. Mira lo que dice. Prósperos en todas las cosas. Mira lo que dice. Vayamos a Gálatas 4, 1 al 7. Gracias, hermana. Aporten lo que quieran. Y yo cuando lo quiera tomar le pongo cuidado, cuando no me hago loco. Mira lo que dice, pero también digo, escuchen esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Qué está diciendo? Que un niño puede, por lo menos, si Milan recibiera una herencia hoy de 1.000 millones, escúchenme esto, él por lo que es niño, no va a entender que tiene 1.000 millones. O sí, usted cree que Milan va a decir, bueno, entonces ahora me voy a comprar un carro y voy a hacer él sigue ahí tal como está. Y así es, iglesia. Mire, pónganme cuidado. Nosotros, mientras seamos niños, vamos a seguir creyendo que todo está como es. No vamos a entender la herencia y las bendiciones que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. ¿Usted entiende eso? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que desafortunadamente en la iglesia hay poquita gente adulta. Y no en años, sino en conocimiento y en sabiduría, en entendimiento de las cosas de Dios. Madurez espiritual. Dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Usted y yo somos señores de todo, iglesia. La enfermedad no debería tocarnos, la ruina no debería tocarnos. El problema debería, aunque venga la enfermedad, aunque venga el problema, no debería entrar y tomar control de nosotros. Yo no estoy diciendo que no va a venir ataque, yo no voy a decir que no va a venir el cárcel, o que va a venir tentación o problema, pero siendo yo Señor de todo, porque soy Señor de todo en Cristo Jesús, en el sacrificio de la cruz. ¿Por qué aceptamos la enfermedad? ¿Por qué aceptamos las mentiras del diablo? ¿Sabe por qué? Porque estamos engañados por el diablo. Ya lo vamos a ver, pero la palabra dice que ninguna, escucha, ninguna. ¿Qué es ninguna? Ninguna. ¿Cierto? Volvemos a la Universidad de Pet, que hace rato no la nombramos. Ninguna es ninguna. No es una. No es por la edad. No es por el clima. No es por el ambiente. No es por herencia. No es por nada. Dice, ninguna enfermedad te tocará a ti. Y mira lo que dice. Aunque es Señor de todo, vamos hasta el 7. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir? Cuando no teníamos el conocimiento, el diablo nos puede decir es que su mamá tuvo diabetes y usted también va a tener. El diablo nos puede decir su mamá murió, su abuela murió de cáncer y eso posiblemente va a caer en alguno de nosotros. Y nos tenía engañado porque éramos niños que no teníamos conocimiento. Pero hoy nosotros tenemos conocimiento y el problema es si tú lo recibes o no lo recibes. Vea, mi abuela murió de cáncer, pero a mí me dice el médico, alguien ha tenido o tiene o murió de cáncer, y yo le digo, como diciéndole fuertemente, le digo, no. Aunque mi pensamiento y el diablo me dice, sí, hombre. Yo digo, no. Porque aunque ella murió de cáncer, esa maldición quedó allá. Amén. Amén. Porque ya no soy niño, ya no me dejo engañar. Aunque la ciencia diga que es que eso viene en los genes, sí. Y de hecho es así. Pero cuando yo vengo a Cristo, los genes, la sangre tuvo una transfusión. Ahora tengo los genes de Cristo. Amén. Y entonces Cristo murió de cáncer. No. Cristo se enfermó, Cristo tuvo diabetes, No. entonces esa sangre está sobre mi vida. Yo no sé si es sobre la suya. Aleluya. Sigue. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, bajo maldición. Bajo los que estaban en maldición. Vino a redimir toda maldición. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y el 7 dice, así que ya no eres esclavo. ¡Aló! Ya no somos esclavos. Es que el diablo nos quiere decir, ay, usted va para el cielo, pero usted es esclavo. Usted va para el cielo, pero va a ir enfermo. Y no, si nosotros entendemos todo esto, iglesia, vamos a ir al cielo, pero mientras vivamos acá vamos a tener riqueza, vamos a ser bendecidos, vamos a tener prosperidad, vamos a tener salud, vamos a tener un hogar bendecido, vamos a tener una vida. Como dice Juan 10:10, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, vida abundante. Y dice, si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Herederos de qué? ¿Del cielo nomás? De todo, incluyendo el cielo. Amén. De todo, de las bendiciones, de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, miren, si nosotros no recibimos todo lo que el Señor está diciendo, es porque somos necios, es porque somos rebeldes y es porque nos argumentamos. Sí, pastor, pero es que está dando gripa. ¿Está dando gripa? Sí. Pero si yo estoy en Cristo, yo puedo pelear contra esa gripa. No me toca. Ya ahorita vamos a ver, porque es que esto es profundo y es delicado. Porque sí, desafortunadamente el cristiano vive enfermo. Pero no es porque Cristo no haya pagado. Es porque nosotros somos necios. Pero la realidad para mí, ese evangelio idealista que yo creo y el realista, deberíamos vivir. Que Dios mío, que esto es tan sencillo como lo que sucede en la tierra. Un hijo de un rico, ¿cómo vive? Como rico. Un hijo de un rico que esté en subvención de su padre, que viva bien con su padre, ¿cómo vive? Bien, con la mejor ropa, en los mejores restaurantes, las mejores cosas, ¿cierto? Pero si el hijo se rebeldiza contra su padre, pues va a vivir, aunque tiene un padre rico, va a vivir de una forma que no debería vivir, mal, enfermo. ¿Cuánta gente está hoy en el cartucho y es hija? O son millonarios. ¿Ah? Y pueden decir, pero ¿por qué no ayudas? Pero es que él no quiere.
Yo le he puesto acá, yo le hago, yo lo llevo, pero no se quiere sujetar, no quiere. Por lo menos la gran mayoría de muchachos, a mí me duele cuando yo los veo por ahí en la calle. Yo conozco un muchacho allá en Casablanca que yo lo empecé a ver cómo se empezó a deteriorar y todo, y ahorita anda puro desechable, puro habitante de calle. Y yo digo, ese muchacho seguramente tiene un papá y un hijo, tienen una casa, y de pronto le dicen, venga, quédese, venga y esto. Pero la rebeldía y la necedad y el engaño del diablo los tiene así. Prefieren estar en la calle, comiendo en las basuras, estar vuelto nada, pero no es la culpa del papá, es la culpa de Dios. ¿Aló? Entonces, mira, por necedad, rebeldía, por no querer humillarse ante Dios. Isaías 53, 3 al 6, mira lo que dice. Dice, despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, ¿ese ciertamente qué es? Que es así. No hay duda de que no sea así. Es así. Señora, que sí o sí. ¿Qué dice? Llegó él. ¿Quién? El que sufrió, el que murió, el que fue desechado, el varón de quebranto. Todo este fue el que llevó nuestras enfermedades. Póngame cuidado a lo que el Señor me está diciendo acá. Póngame cuidado. Dice que él llevó ¿qué? No, vean. Vean. O sea que sí eran nuestras. Sí eran. Porque el pecado trae eso, enfermedad, muerte, maldición. Entonces eran nuestras, pero Él las llevó, Él las cargó. O sea que las que eran nuestras, pero nos las quitó. Y ahora no son nuestras. Pero nosotros decimos, es que mi diabetes, es que mi... Y nos apoderamos de lo que Él ya llevó. Dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cuántos le pueden hoy decir a la enfermedad y al dolor, no te acepto en mi cuerpo? Esa enfermedad no es mía, ese dolor ya no es mío, porque Cristo lo sufrió en la cruz del Calvario. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, una vez más, morido por nuestros pecados. O sea que Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras rebeliones y llevó nuestros pecados. Y dice, y el castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó sobre Él. Y por su llaga, escúchame, nosotros siempre nombramos llagas, y es por su llaga, por ese sacrificio, por ese dolor, por esa herida, que fuimos nosotros curados. Y el 6 dice, todos nosotros nos descarriábamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí quiero empezar a enseñarles algo. Y eso lo hemos visto en todo este tiempo. Y en la enfermedad no es diferente. Todo viene a causa del pecado. La enfermedad también viene a causa del pecado. Las maldiciones vienen a causa del pecado. Pero mira lo que dice más, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces hay un problema ahí, que nosotros debemos vivir en sanidad. La enfermedad no se puede empoderar o enseñorear de nosotros, pero hay un problema. Si hay pecado, sí puede hacerlo. ¿Aló? Si yo le abro la puerta al diablo, si yo ando en santidad, si yo ando conectado a ese sacrificio, a la sangre del Cordero, si yo ando en obediencia a la enfermedad, la muerte no debería de enseñorearse de nosotros. Pero si yo le abro la puerta del pecado, si yo ando en pecado, si yo me contamino, el diablo va a tener autoridad y va a tener poder sobre mi cuerpo. Ahí está el problema. Que si nosotros andamos y le abrimos las puertas al diablo, el diablo va a poder enfermarnos, el diablo va a poder herirnos, el diablo va a poder aún traer la muerte. Y vamos a adelantar un poquito.
Pero el verdadero Hijo de Dios, aún la muerte la venció. ¿No? Ahorita lo vemos. El cristiano, el Hijo de Dios, no muere. Aunque muere, físicamente muere, pero no muere, duerme. Y voy a decirlo y me voy a adelantar. Pero el verdadero Hijo de Dios, el que muere en Cristo, ya venció el dolor de la muerte. Porque la muerte duele. El que muere sin Cristo va a sufrir agonía, dolor, desesperación cuando está muriendo. Porque van a venir demonios a llevárselo. Pero el verdadero Hijo de Dios, ¿sabe qué? Cierra sus ojos y despierta sin dolor. Porque el dolor de la muerte Cristo ya nos llevó a la cruz. Así que aún la muerte no se va a enseñorear de nosotros como en Cristo. Por eso es que el verdadero Hijo de Dios muere en paz. Porque cuando el verdadero Hijo de Dios muere, no va a sentir dolor. Va a pasar de un estado a otro, pero sin dolor. Pero el que no es Hijo de Dios, el dolor, la agonía, la desesperación, todo sí lo va a tomar. Y ese sí muere, porque muere físicamente y muere espiritualmente. El Hijo de Dios solo duerme para ser despertado. ¿Sabían eso? Entonces no nos den miedo de la muerte. Haga de cuenta que usted durmió y se despertó, pero se despertó glorificado, se despertó para una eternidad con Cristo. Por eso el cristiano debe vencer eso. Por eso el diablo nos trae miedo a la muerte y pensamientos a la muerte y aún con los familiares, con todo el mundo. No, la muerte y la enfermedad se tienen que enseñar de nosotros. Amén. Éxodo 15:26 dice: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos sus mandamientos y los guardares todos sus estatutos, ¿qué dice? Ninguna enfermedad. Mira lo que yo les estoy enseñando hoy. Que la enfermedad no nos va a enseñorear, ni se va a apoderar, ni nos va a esclavizar, ni ningún dolor debería. Pero míralo para que lo entendamos, iglesia. Ninguna enfermedad de las que les envía los servicios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Tu sanador. Pero leamos: si oyeres, Si oigo, si hago, si guardo, si pongo por obra, si me aparto del pecado, si dejo la amistad, si no miro eso, si no caigo en esto, si no hago lo otro, o sea, toda la palabra, si no me uno en yugo desigual, si no ando con esa amistad, si no ando mirando esto, si no me dejo de congregar, si perdono, si ayuno, si busco la presencia, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. ¿La volteamos? ¿La volteamos para entenderla? Sí, Señor. Entonces, si no oyes, si no pones cuidado, si no están en tus ojos delante de las cosas, si no guardas los mandamientos, si no guardas los estatutos, todas las enfermedades que les envié a los egipcios vendrán a ti y te alcanzarán. Por eso el cristiano muere de cáncer, por eso el cristiano muere de diabetes, por eso el cristiano tiene la azúcar alta, por eso tiene la hipertensión, por eso nos da gripa, por eso nos da de todo, porque no estamos atentos a la palabra de Dios. A ver, si yo ando en santidad, en santidad recordemos es no perfección, porque no lo vamos a hacer, pero si yo ando buscando la presencia de Dios, si yo de pronto cometo el pecado, el error y me arrepiento y lucho contra el pecado y empiezo, yo voy pasando por la enfermedad, y la enfermedad, ella va a buscarme, ella va a intentar dañarme. ¿Qué pasaría con Jesús? ¿Había enfermedad en la época de Jesús? Claro. ¿Cierto? ¿Por qué la enfermedad no lo pudo tomar a Jesús? Porque él andaba en línea. La enfermedad intentó. Voy a decirlo y me voy a seguir adelantando. ¿Por qué la muerte no lo pudo detener? ¿Por qué no lo pudo dejar en el infierno? El diablo, yo creo que cuando Jesús muere dice, ahora sí. Y llegó allá y dijo,
no va a salir, y el diablo intentó retenerlo, pero no pudo, porque no encontró pecado, porque no encontró herramientas, no pudo, si la muerte no lo pudo detener. ¿Usted cree que una gripa lo iba a detener? ¿Usted cree que una diabetes lo iba a alcanzar? ¿Usted cree que una lepra lo iba a tocar? La enfermedad quiso tocarlo, la enfermedad quiso dañarlo, pero la enfermedad no pudo penetrar, porque él no tenía pecado. Obediencia hasta la muerte. Obediencia y hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando él muere pasa exactamente lo mismo, pero con la muerte. Va y toma las llaves, dice: ¿dónde está la muerte? Lo aguijón. Bueno, ya lo leemos ahorita para no. Sí, pero no pudo, no lo pudo detener. Yo creo que el diablo se zarandeó, yo creo que dijo: gané, porque lo maté. Pero cuando no tuvo argumentos, no pudo, dice que el Señor lo exhibió públicamente. Ninguna enfermedad. ¿Cuántos creen que ninguna enfermedad? Pero hay que hacer algo, hay que estar atentos, hay que poner cuidado a lo que Dios dice. Mira, hay cristianos que viven, sí, con depresión, pero también viven enfermos de los huesos, y es porque no han puesto atención que si usted no perdona, usted se va a retorcer, sus huesos se van a retorcer. Esa es la artritis, la artrosis, ¿cuál otra enfermedad es eso? Sí, también puede entrar la osteoporosis y todo, porque eso lo que hace es que esa enfermedad se penetra por la falta de perdón, y por eso usted anda todo vuelto nada, torcido, enfermo, amargado, estresado, ansioso, porque no perdona. Si usted pusiera cuidado, que hay que perdonar. A nosotros nos pasó. En una administración una mujer se torció, y una vez perdonó, no recuerdo a quién, si la mamá o algo. Usted era muy... Todo eso le interesó. Esa vez nos asustamos. La cara, esto parecía que se fuera a partir, pero apenas pudo perdonar, volvió a la normalidad. Señora. Que digo yo que aplicaría ahí cuando David dice que mientras callé se envejecieron, los huesos. Así es. Cuando David esconde el pecado, David empieza a tener enfermedad, empieza a desfallecer aún como ser viviente, porque empezó a apagarse en enfermedad, en espiritualidad, pero después confiesa su pecado, y yo creo que al confesar su pecado él revivió. Amén. Entonces tengamos cuidado, iglesia. Yo estoy seguro y yo lo creo. Para mí ese es el evangelio, que muchas veces no lo vimos diferente, pero el evangelio, si usted viviera al pelo, bien, en todas las áreas, pero como nosotros fallamos tanto a Dios, le fallamos en todas las áreas, el diablo tiene oportunidad de lastimarnos, de entrar y tomar control de algunas áreas de nuestra vida. Entonces, ninguna enfermedad de las que le envió la dirección la verá a nosotros. Él es Jehová. Nuestro sanador. Amén. Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y muchas veces lo podemos tomar literal, muerte. Muerte espiritual, muerte física. Pero dígame si la paga del pecado no es muerte también en el área física, en enfermedad. O es que uno vive muy, muy feliz y muy alegre cuando está enfermo. No más con una gripa que, entre comillas, nosotros decimos que es normal. Pero esas gripas que le duelen a uno las coyunturas, que está uno mocoso, que está uno que no quiere levantar pico, uno está todo vuelto nada. ¿Ahí hay vida? ¿Cierto que no? Y eso como sabe que con un analgésico y con esto ahí se va como aliviando. Pero ¿habrá vida con un cáncer? ¿Habrá vida con una diabetes? ¿Habrá vida con...? ¿Cierto que no? No. Entonces la paga del pecado es muerte, escúchame, muerte física, espiritual, enfermedad, dolor, muerte financiera, muerte emocional. Y mira lo que dice Proverbios 4, 20 y 22. Póngame cuidado a eso. Mira lo que dice. Hijo mío,
está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Voy a decirte, si nosotros guardamos la palabra es vida y medicina para nuestro cuerpo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo guardo la palabra me da vida, claro, pero también es salud para mi vida. Amén. Ay, ay, ay. Amén. Pero escúchenme en esto, aquí hay una palabra clave. A los que la hallan. ¿Qué es eso? Para los que la entienden, la guardan, la meditan, la comprenden, la empiezan a guardar, a hacer. Porque la gente lee la Biblia pero no la halla, no la encuentra, no la entiende. No la escudriña y al no escudriñar no la entiende. Pero los que la hallamos es porque la meditamos, la entendemos y la empezamos a guardar. Y cuando nosotros empecemos a hacer eso, yo les voy a decir algo. Si nosotros hacemos eso, les aseguro que nuestra vida cambia. En todas las áreas, en la familiar, en la económica, en la ministerial, en la emocional, en la financiera, en la física, en todas las áreas, porque la palabra es medicina. ¿Qué dice Juan 6:63? Porque las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Yo no puedo entender que si nosotros entendemos la palabra, esta palabra que es vida, ¿por qué andamos en muerte? Porque no la obedecemos. Porque la Biblia dice, si haces esto, ¿qué dice Deuteronomio 30? Dice, he puesto las bendiciones y las maldiciones. La vida y la muerte. Escoge. Y es tan lindo Dios que nos da como que nos guiña el ojo. Y nos dice, yo le pongo estos dos caminos, pero escoge este porque te va a ir mejor. Pero nosotros nada, y yo no voy, y yo no hago, y yo no perdono, y yo no doy, y yo... Ayer vimos que una de las formas en que vamos a ser desbloqueados en esta casa es dando. Amén. Es siendo generosos. Amén, amén. Es dando de lo que no tenemos. Ayer vimos que para dar no hay que tener un corazón generoso. Ay, yo no tengo, pero voy a dar 100,000. Un corazón de amor, de dadivoso, creyéndole a Dios. No tengo, pero voy a dar, aunque no tenga. Lo que hizo la viuda de las moneditas, ella no tenía 100 pesos, pero lo dio todo. ¿Amén? Entonces mira lo que dice, que si yo obedezco la palabra, mira, acabamos de leer Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero hay una solución, que si yo obedezco la palabra, me aparto y esa muerte se va a convertir en vida. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, pero la palabra, pero Jesús es vida y es vida en abundancia. Amén, amén. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? O mejor, ¿qué pasó o qué pasaba antes de que hubieran pecado? ¿Ustedes creen que Adán estaba, ay, la asiática? Ay, el dolor de garganta, y Señor, yo hoy no le pongo nombre a ningún animal porque es que me duele la garganta. ¿Por qué? Porque no había pecado, pero apenas pecan entra la enfermedad, entra la muerte, entran las maldiciones. Pero el cristiano cuando viene a Cristo dice que toda la maldición en Cristo fueron abolidas, fueron rotas, fueron anuladas. Entonces el diablo nos tiene engañado en que seguimos en las maldiciones. Los tiene engañado, pero también nosotros, si no vivimos en obediencia, vivimos en maldición. Entonces, ¿cuál sería la salida o la solución a la enfermedad, a la crisis, a las maldiciones? ¿Cuál sería? La obediencia. Apartarnos del pecado. Al obedecer nos apartamos. Reconocer. Vivir la palabra. Hacer lo que la palabra dice. Al yo hacer lo que la palabra dice, empiezo a obedecer, empiezo a santificarme y empiezo a hacer las cosas bien. Y te voy a asegurar que la enfermedad, las maldiciones no te podrán alcanzar. Amén.
ninguna maldición te podrá alcanzar. Salmos 32, 1 al 5, lo que decía la hermana Vanessa. Póngame cuidado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David está hablando. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué bienaventurado? Porque Dios lo libra de las cosas, porque no lo pueden alcanzar, porque la enfermedad no lo puede tocar, porque el pecado no lo puede dañar, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras, ¿qué está diciendo David? Que bienaventurado el que pudo confesar su pecado, el que no cae en pecado, el que no anda en pecado, porque él estando en pecado se da cuenta que el pecado lo alcanzó y el pecado lo enfermó, el pecado lo achantó, el pecado lo apartó, el pecado lo enfrió. Y dice, mira lo que, póngamelo otra vez por favor, papá. David, estando en pecado, se dio cuenta que el pecado lo envejece, lo enferma, lo acaba, lo aleja de Dios. Y él dice, qué rico y qué bienaventurado el hombre en quien no haya Dios pecado. Y no hay iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Sigue. Mientras callé, él dice, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Míralo, David nos está dejando clarito que él empezó a sentirse seco, a sentirse enfermo, sus huesos le dolían. Pero él dice, ay, ojalá que yo no... Vea lo que estoy entendiendo. Es lo que está diciendo, ojalá no hubiera pecado. Porque mientras no pequé, y no salió engaño en mí, y no salió iniquidad, yo andaba gozoso, andaba tranquilo, andaba en victoria, andaba fresco, andaba lleno de Dios. Pero apenas peco, todo ese verdor se me vuelve sequedad. Esa vida se me vuelve muerte. El pecado trae muerte, iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Empezar a dejar el pecado y empezar a declarar vida sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Salmo 38, 3 y 4. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Sigue. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Entonces mira, empezamos con que el pueblo de Dios, y Dios me lo decía fuertemente, el pueblo de Dios es engañado por el diablo y por eso vivimos enfermos, por eso vivimos atribulados, por eso vivimos en maldiciones. Y lo estamos viendo, mire, mi iniquidad se ha agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, porque el pecado va a traer muerte. Si usted y yo vivimos dejando entrar pecado, vivimos nuestra vida como queremos, por eso vivimos enfermos. ¿Cuántos quieren vivir sanos? Amén. Y usted puede decir, ahorita es que yo estoy sano, pero ¿cuántos les gustaría no vivir nunca en enfermedad? Amén. Vivir y morir sanos. ¿Cuánto les gustaría? Porque yo sé, yo entiendo los pensamientos y el Señor me los hace ver acá. Pero usted puede decir, estoy sano, pero le gustaría pronto ver que su hijo le sale una enfermedad grave. Entonces tenemos que vivir en santidad para que la enfermedad no sea y no se enseñoree de nosotros, ni de nuestros hijos, ni de nuestros nietos. Que en mi casa no haya enfermedad, ni haya muerte por enfermedad, ni por accidentes trágicos, ni repentinos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre entró el pecado, ¿no? Y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que la muerte, el pecado, la enfermedad entró a causa de un solo hombre, entró todo. De hecho, lo vimos hace poco, dice que la tierra fue maldita por causa del pecado, que la mujer empezó a dar a sus hijos con dolor, que el hombre tiene que trabajar la tierra, que tiene que ganarse el pan. Todas las maldiciones, la muerte y la muerte física y la enfermedad entraron en ese pecado. Pásalo al 17 y vamos hasta el 21. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mira eso. ¿Aceptamos que la muerte, la enfermedad, las maldiciones entraron por uno? ¿Amén? Amén. Entonces, ¿por qué no vamos a poder aceptar que la vida va a entrar por uno también? Que es Cristo Jesús. Y tú estás en Cristo Jesús. Lo recibiste como Señor y Salvador. Entonces el diablo nos engaña que sí, la muerte y la enfermedad sí pudo entrar por uno, pero la salvación, la sanidad, las bendiciones, todo lo bueno no puede entrar por uno. Voy a decir algo así: si por uno todos los hombres fueron pecadores y adquirieron la muerte y la enfermedad, por uno los que recibimos a Cristo también recibimos todas las bendiciones. Amén. La salud. ¿Por qué no cuesta creer que pues, por qué? Voy a decir algo, ¿por qué el diablo se levanta cuando se predica algo así como que no, el cristiano no debería estar enfermo? Porque se está diciendo una verdad que el diablo sabe que es verdad, pero que él quiere que sigamos engañados en la mentira que él está diciendo y la creamos como verdad. Claro, y porque el diablo no quiere que usted sepa que no, la enfermedad no te pertenece si vives una vida recta en Cristo. ¿Ya lo leímos todo? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Nadie está negando que la enfermedad existe y que es la causa del pecado. Nadie lo está negando. Pero si la causa del pecado, de la enfermedad, la muerte, ¿no sería también de aceptar que la vida, la salud, las bendiciones, la provisión es por uno en Cristo? ¿Por qué es tan difícil eso? Sigue. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sigue. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿en cuántos del pecado ha reinado para muerte? Y reinó. Y reina. En enfermedad, en problemas, en escasez, en ruina, en dolor, en vacíos, en estrés, en todo eso. Pero también si nosotros nos acogemos bien de verdad del sacrificio de Cristo, debería reinar en nosotros la vida. ¿Por qué nos cuesta creer que el sacrificio de Cristo nos levanta levanta todas esas maldiciones y podemos vivir una vida? Si en el pecado estamos, ¿cuántos están conscientes que el pecado trae muerte? ¿Cuántos están conscientes que el pecado trae enfermedad? ¿Cuántos están conscientes que el pecado trae ruina? Y cierto que estamos conscientes y lo aceptamos porque así es. ¿Sí es así o no es? ¿Lo aceptan? ¿Por qué no aceptan que en Cristo ya llevó todo eso y en Cristo tenemos que estar sanos, que estamos prosperados, que estamos bendecidos? Pero nos cuesta. Es que es normal. Es que eso le salió a mi abuelita. Es que no es normal. Porque si por uno todos estábamos condenados, por uno también todos estamos salvos. Y recuerden que la salvación es integral. La salvación es integral. La salvación no es solo del alma, la salvación es del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿Aló?
Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y te voy a decir algo, la vida eterna de nosotros empieza desde acá. No podemos cantar ese coro que dice, más allá del sol, yo tengo uno. ¿Y aquí qué? Y entonces cantemos acá. Y aquí enfermo, aquí arruinado, aquí con cáncer, aquí con diabetes, aquí no, eso no es. Cuando tú recibes a Cristo, todo es nuevo y todo cambia para ti. Amén. Hay que dejar el pecado, hay que obedecer la palabra, porque la infracción de la palabra trae muerte, pero el obedecer la palabra trae vida y la trae en abundancia. Amén. Romanos 8:1, ¿qué dice? Deberíamos saberlo. Dice, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Bien? Y escúcheme lo que me decía el Señor, esa condenación es también la enfermedad. Porque el diablo, ahí lo tomamos literalmente, y es literalmente condenación de muerte, de ir al infierno, pero también condenación. No hay ninguna condenación aquí en la tierra para ti. Tú no tienes que estar enfermo, tú no tienes que tener temor de morir, tú no tienes que estar aquí arruinado. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Pero para quiénes? Para los que no andan conforme a la carne. Qué difícil. Mira que el conocimiento está. ¿Cuántos quieren tener seguridad de salvación? ¿Cuántos quieren tener una vida plena de salud en la tierra? En la tierra, lo digo bien, en la tierra, porque en el cielo no hay enfermedad. Usted no llega allá y Señor, que si puede, ¿qué tal uno allá? Ay, Padre, que si puede orar, que me está doliendo aquí la cintura. Allí no hay enfermedad, allí no hay necesidad. Dice que las calles van a ser de oro y el mar de cristal. Dice que no va a haber sol, porque será la luz, que Él va a calentar todo, Él va a iluminar todo. O sea, no hay necesidad de eso, es aquí en la tierra. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces la condenación de la muerte, de la enfermedad, de la miseria, de todas estas cosas, si tú estás en Cristo, no debería operar en ti. Pero lo aclara, para los que no andan conforme a la carne, sino para los que andan en el Espíritu. Entonces, si tú quieres, ¿cuántos quieren vivir en sanidad? ¿Cuántos quieren vivir en plenitud de Dios? ¿Cuántos quieren vivir en la abundancia de Dios? Hay que andar en Cristo y no en la carne, sino en el Espíritu. Mira lo sencillo. Si nosotros logramos entender todo esto, por eso allá en Oseas, en Isaías dice, mi pueblo fue destruido, fue llevado a esclavitud porque le faltó conocimiento. El conocimiento lo tienes. Tú tienes que entender y saber si lo aceptas o lo rechazas. Si lo aceptas, empiezas a vivir una vida plena como hijo de Dios, en obediencia, y todas las bendiciones te van a alcanzar. Pero si lo desechas, entonces por eso te duele acá, te duele allá, por eso todas las enfermedades, todas las cosas. Y el cristiano mediocre, cuando está enfermo, dice, es que Dios me está probando como Job. ¿Usted cree que si Dios te probara como Job, esta cosita así chiquitica te hiciera tu vida? Y sí va a venir prueba, pero también dice la palabra que la prueba es por poco tiempo. Toda la vida como cristiano enfermo, vaciado, en problemado, estresado, es que Dios me está probando. No, te saco de la mentira. Estás endemoniado. Estás controlado por el diablo y estás controlado por todo el infierno. Así de sencillo. Pues que Cristo murió en la cruz para que tú vivas enfermo. Cristo murió en la cruz para que tú vivas arruinado. ¿Cierto que no? Primera de Juan 3:8 dice, para esto, dice, leámoslo doctor, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras
A ver, les voy a decir algo. ¿Alguna enfermedad será de Dios? No. Entonces, si las enfermedades no son de Dios, Cristo vino al mundo para deshacer esas enfermedades en tu vida. Pero mire lo que dice anteriormente, la práctica o el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú practicas el pecado, el diablo tiene poder sobre ti. Pero hay un pero, y algo bonito, que aunque nosotros vivamos en el pecado o hayamos vivido, hay alguien que nos puede sacar del pecado. Y ese se llama Jesucristo. Para eso apareció el Hijo de Dios. Pon el verso 3 hasta el capítulo, hasta el 7, perdón. 3:3 eso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué hace? Se purifica. Así mismo, así como él es puro. Entonces, ¿cuántos quieren vivir en bendición? Entonces, si tienes esa esperanza, te vas a purificar. Porque si no te santificas, si no te purificas, no vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Sigue el 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Miren lo que estoy discerniendo ahorita. La paga del pecado es muerte, ¿cierto? O sea que el pecado nos lleva a la enfermedad, a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a todo. Pero aquí nos está diciendo que para eso apareció Cristo, para que ya no peques más, para que el pecado no se enseñoree de ti. Entonces el engaño del diablo es que tú vienes a Cristo, le entregas la vida a Cristo, pero sigues enfermo, vaciado, y ahí nos tienen. Pero yo estoy viendo otra cosa, que cuando Cristo viene, el pecado lo reemplaza o lo quita con su vida, con su santidad, nos ayuda a purificarnos. ¿Para qué? Para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Y el pecado, y al pecado no enseñorearse de nosotros, pues el pecado no va a producir muerte. ¿Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay en el pecado? Todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que el diablo no te engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y dice ahí lo que acabamos de leer, pero pásate de ahora al 9 hasta el 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y si tú no practicas el pecado, la enfermedad se puede enseñorear de ti. No. Entonces la pregunta es, si tú vives enfermo es porque practicamos el pecado. Ay, es que es tan sencillo. Mire, la causa de toda enfermedad, de maldiciones, de pobreza, de estrés, de enfermedades, de muerte, de tragedia, de todo eso es el pecado, ¿cierto? Y si dice aquí que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, si el pecado es la causa y el pecado ya no lo practicamos, entonces el pecado no se puede enseñorear. ¿Ustedes están entendiendo tan sencillo eso? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los del diablo. Pero voy a decir algo con dolor, pero honestamente y sinceramente. No hay diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del diablo. Y no es porque el Hijo de Dios hable bonito, porque hay gente que habla muy linda, pero vive en cochina, en pecado, en desobediencia. Nosotros nos tenemos que mirar, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que nosotros, ¿cómo debemos manifestarnos como hijos de Dios? Andando en santidad, obedeciendo la palabra. Y eso va a hacer que ande sano, próspero, alegre, gozoso, en paz, tranquilo. Pero el cristiano anda peor que el inconverso. ¿Por qué? Porque sigue el pecado. Y la paga del pecado es muerte, es enfermedad, es dolor, es tristeza, es ansiedad. Yo una vez más les digo, yo no consigo, ni voy a conseguir, con el favor de Dios,
que un hijo de Dios ande estresado, que un hijo de Dios ande en depresión, que un hijo de Dios ande mendigando. No, señora, en ansiedad no es de Dios, porque el Dios dice que nos da una vida abundante. Entonces miren lo que estamos viendo, iglesia. ¿Cuántos quieren y cuántos creen que sí se puede vivir en salud? Amén. En bendición. Hay que apartarnos del pecado, no hay que permitir al diablo. El que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica, y al no practicar el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Tercera de Juan 2. Mira el deseo del Señor. Dos. Es que solo hay un capítulo. 1, 2. Dice, amado, yo. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo que Dios tiene para nosotros? Tengamos salud. Dice que seas prosperado, bendecido en todas las cosas y que tengas salud. Mira, yo he luchado con esto, iglesia. La gente acepta la sangre y el sacrificio de Dios para perdón de pecados, pero no lo acepta para sanidad. Y en Isaías 53 se ha demostrado que Él murió por nuestros pecados, pero también murió por nuestra salud. Y aquí está diciendo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuántos quieren salud? ¿Cuántos quieren vivir bendecidos? Mira, la palabra nos lo demuestra. Abraham, Moisés, David, ¿cómo murieron? ¿Cómo dice la palabra de Dios que murieron estos hombres? Dice que prósperos, viejos y llenos de salud, dice la palabra. O sea que el verdadero hijo de Dios tiene que morir próspero, lleno de días y en salud. Dice que no se oscurecieron sus ojos, dice que entendían, dice que sabían, dice que por lo menos Job, después de todo el proceso que tuvo, dice que conoció 3 generaciones más. No fue que Dios los sanó y se murió en un momento, sino que conoció a sus nietos, a sus bisnietos y hasta sus tataranietos. ¿Aló? Entonces mira esto, ¿cómo nos quiere Dios? Prósperos y sanos. Prósperos en todas las áreas. Cuando dicen todas las cosas, es en la salud, en la parte financiera, en la emocional, en la familiar, en la espiritual, en todas las áreas, y que tenga salud. Y yo lo estoy entendiendo ahorita, porque usted puede estar próspero en todo, pero sin salud no disfruta nada. Aún usted puede tener su familia convertida, pero si usted está en un lecho, usted no lo disfruta. Usted está enfermo. Pero queda lo siguiente. Así. ¿Lo volteamos? ¿Lo volteamos? Si usted no es próspero en todas las cosas y estás enfermo, es porque tu alma no está próspera. Es porque estás en pecado. Es porque estás haciendo tu voluntad. Pero si yo voy y hago mi voluntad, si yo hago que mi alma prospere, que empiezo a obedecer la palabra, empiezo a hacer lo que Dios manda, empiezo a hacer lo que Dios me pide, empiezo a perdonar, empiezo a congregarme, empiezo a dar, empiezo a servirle, empiezo a dejar las amistades que no me convienen, empiezo a no tener ídolos. Entonces vas a ser próspero y vas a tener salud. Entonces revisemos. Y hoy es día de libertad. Hoy vamos a renunciar a toda enfermedad, a todo espíritu de muerte, a todo lo que viene operando. Ya hemos renunciado a maldiciones generacionales, hemos renunciado a qué más. Ayúdenme que se me olvida. ¿A qué más? A falta de identidad, a falta de perdón, a todas estas maldiciones. Bueno, ya las recordaremos bien. Dice Juan 10:10, porque el diablo vino a matar, a robar
y a destruir. Pero ¿a qué vino Cristo? Para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No te dejes engañar. Ay, no, es que eso es normal. Ay, es que no, iglesia, no es normal. La enfermedad, escúchame, la enfermedad no es normal. Punto. Ah, bueno, para los hijos de Dios, para los que andamos en santidad, para los que no andamos conforme a la carne. Imagínate si tú, voy a poner un ejemplo, si tú fornicas, pues va la enfermedad a venir. Si tú robas, mira, el que no diezma es ladrón. Y si no diezmas eres ladrón, y la enfermedad tiene poder. Dice allá en Malaquías, y yo reprenderé por vosotros al devorador. O sea que cuando tú robas a Dios y no das el diezmo, el devorador tiene todo el permiso de quitarte todo. Ustedes no han escuchado testimonios de una persona que es obediente, que es santa, que vive con Dios, entonces se daña la lavadora y la persona obra y la lavadora se arregla. Porque ¿quién vino a dañar la lavadora? ¿Quién vino? Usted puede decir también, es normal que la lavadora se dañe, sí es normal. Pero tú puedes, si tienes poder aún en las cosas inertes. ¿Qué pasó cuando Dios multiplicó los panes y los peces? Le dio unos panes y unos peces que estaban muertos. ¿O no? Y se multiplicaron. Dios no quiere que estemos enfermos, no nos dejemos engañar por el diablo. Creámosle a la palabra de Dios, no a lo que el diablo dice. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el deseo de Dios? Ahora, cuando usted tiene un hijo, usted dice, ojalá nazca enfermo. Ojalá, y si ya lo tiene, ojalá que amanezca con un dolor de cabeza. ¿Sí ese es el pensamiento que usted tiene? No. Y si Mateo dice que usted siendo malo, como lo somos, quiere darle lo mejor a sus hijos, ¿o no? Dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará todas las cosas en abundancia? Entonces no piense ni se deja engañar del diablo, que es que Dios quiere que te enfermes. Mira, Dios muchas veces ha permitido que una persona quede de pronto en una silla de ruedas para que no vaya a pecar. Pero no fue Dios el que lo hizo, fue su pecado que causó eso. ¿Usted cree que Dios quiere que la persona esté en silla de ruedas? Mira, hace poco, ya doy la palabra. Hace poco, no, hace muchos años, un hombre que mi papá discipulaba, él tiene una empresa de muebles y tenía varios puntos en Bogotá, pero le gustaban las niñas pequeñas, de 16, 15, no sé. Entonces mi papá, discipulándolos y todo, le dijo, bueno, no sé, Orlandito, hermano, tenga cuidado, hermano, eso no está bien hecho, y además pues eso no es legal. Fuera de eso viene alguien y se mete con una niña de alguien. Dicho y hecho, siguió con el juego. Vinieron los hermanos de una edición, le pegaron unos tiros, y hoy todavía tiene su empresa, pero está sentado en un carro para mí. En la tarde del pecado. ¿Quién provocó eso? Él mismo. Y voy a decir algo peor todavía. Aún estando ahí en esa silla de ruedas y esto sigue con su cuento. Y como pues la chinita a veces le pone cuidado. ¿Fue Dios el que provocó eso? ¿Fue Dios el que hizo eso? Pecado. Fue el pecado. El pecado lo llevó a la muerte. Vámonos para Colosenses 2:8 al 15. Mira lo que pasa. Para que no nos dejemos engañar más, si podemos ser verdaderamente libres, iglesia. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué está diciendo? No le crea al científico, no le crea al médico, porque el médico, aunque es médico, y el médico no es malo,
porque no es malo, Él es tuya para ayudar a la humanidad. Pero Él se basa en lo que ve. Y entonces ve que la mamá tuvo cáncer y ve que generalmente un hijo o un nieto va a tener cáncer, porque eso se traspasa por la célula o por los genes. Pero Dios nos dice, no le crean a eso, sino crean a lo que Cristo dice, que Él llevó todas nuestras enfermedades, que rompió todas las maldiciones. Pásalo, papá. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que Él nos pasó de un cuerpo pecaminoso a uno santo, a uno santificado, aunque seguimos en la carne, pero en Él estamos santificados. Y yo vuelvo y digo, antes del pecado había muerte, antes del pecado había enfermedad. Entonces, si yo vengo a Cristo, vuelvo a ese estado natural de estar en Él. Sigue. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a nosotros, estando muertos en pecado, ¿cuántos estaban muertos en pecados? Y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Sigue. Anulando, escuchen esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué está diciendo? Que a causa del pecado nosotros teníamos muerte, enfermedad, dolor, tristeza, ansiedad, pero a causa de que Él vino, clavó todo eso en la cruz, y ahora tú no tienes eso en ti. Ya el pecado, la muerte, la enfermedad no se enseñorea. Dice que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y el 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, no nos dejemos engañar, nosotros no podemos tomar todo esto solo para la salvación, que es lo más grande, sino para nuestra vida. El pecado no se enseñorea de nosotros, y al no enseñorearse, porque Cristo lo clavó en la cruz, nosotros somos libres del pecado, de la enfermedad, de la muerte, de la ansiedad, de todo esto, iglesia. ¿Ustedes me están entendiendo? Si usted me está entendiendo hoy, no es que nosotros no somos pecadores, claro que lo somos y lo fuimos, pero en Cristo Él limpia todo eso, y si andamos en Él, el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. La muerte fue vencida por Cristo. Pon 1 Corintios 15, 55 al 57. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, mira, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la victoria nuestra sobre el pecado fue a causa del Señor Jesucristo. Amén. Y el pecado es el que causa la enfermedad, iglesia, no te dejes engañar. Claro, voy a decirte algo, tú puedes decir, no, Andresito, por favor, sal de ahí ya, papá. Póngame cuidado, la enfermedad, usted puede decir, no, pero es que la gripa es un virus. Y sí, la gripa es un virus o no. Sí, el cáncer son células malignas. Sí, son unas células que se comen las buenas y acaban con las buenas y acaban con la persona. Pero si tú estás en Cristo y no estás en el pecado, y el pecado no se enseñorea a ti, aunque venga ese virus o esa bacteria o esa célula cancerígena, la célula, el virus, no va a poder entrar en ti, no se va a poder desarrollar en ti. Yo me acuerdo de esto hace muchos años. Yo escuché este testimonio de un hombre. No fue, ahorita fuimos la pandemia del COVID, ¿cierto? En una época fue la, no sé qué, la fiebre española, creo que fue algo así. Sí, hubo una antes.
Algo así, pero creo que la peste negra, sí, creo. Que eso fue por allá en China también o algo así. Dice que nadie iba a ese país porque todo el que pisaba eso se contagiaba. Estados Unidos en esa época dijo, si alguien va y atiende allá a los enfermos, entonces le vamos a pagar $100 millones, un ejemplo. Y se levantó un hombre de Dios y dijo, yo voy, y voy gratis. Y va bien gratis. Y dice que este hombre era un hombre que oraba no sé cuántas horas al día, era un hombre de Dios. Dice que hicieron unos ensayos científicos, químicos, bueno, como se llame eso. Dice que cogían el virus, ese virus que estaba matando a la gente. Él en su carne se lo ponía. Dice que eso se comía la carne. Y cuando lo ponían en la gente normal, se tragaba la carne. Pero cuando lo ponían en él, escúcheme, el virus moría. Por la santidad de esto. Dice que él se fue me imagino que con unos escogidos igual que él, de la iglesia, no con todos, porque donde vayan todos se mueren, sino con los escogidos que estaban en santidad, que andaban con él, metidos en él, fueron a ese país, hicieron una obra terrible y sanaron y evangelizaron un montón de cosas. ¿Qué pasaba con Cristo? Dice que el leproso lo tocaba cuando no se podía ni acercar. Y Jesús no dice, no te acerques a tanto porque es que me contamina. No, porque el pecado es el que permite que el virus se desarrolle, que el cáncer se desarrolle. Pero si tú estás libre de pecado, no por ti, sino porque andas en él, ¿aló? La enfermedad no se enseñorea de ti. ¿Usted está entendiendo esto? Que no es que aquí seamos charlatanes y que no, y que vamos a... No, el pecado y la enfermedad existen, pero es la causa del pecado. Si yo me santifico, si yo vivo santo en él, el pecado, la muerte, perdón, y la enfermedad no se van a enseñorear de nosotros. Yo tengo un testimonio. Pero chiquitico, sí, cuando dime. trabajé en la San Pedro, Sí. en la San Ignacio, Sí. toda la gente pues estaba con el virus, ¿sí? Y todos con tapabocas, que pues yo me protegí. Y yo entraba en ese sitio donde estaban ellos y salía, y yo me con la sangre preciosa de Jesús y con fe en Dios. Nada me pasó, no me dio. Amén, así es. Pero porque mis compañeras decían, daban 14 días que uno le daban, si le daba así, tosía un poquito. Sí. Entonces mis compañeras decían, no sé qué tiene, ¿por qué no hace eso? ¿Ven? Yo le decía, no, porque hay un Dios que nos ve y todo. Y se iban ellas y llegaban enfermas porque eran los 14 días y llegaban enfermas. Y yo con 60, yo ya tengo 71 y a mí no me dio. Amén. Mira, en esta casa, aunque a nosotros nos dio el COVID, nos dio, pero no nos hizo daño. Bueno, pero escúchenme en esto. Nosotros tenemos que entender que la enfermedad, primero, no viene de Dios, porque Dios no pone la enfermedad. La enfermedad viene a causa del pecado. Entonces, si nosotros adquirimos enfermedad, si la enfermedad se enseñorea de nosotros. Mire que cuando a Marta le dio el cáncer, yo les cuento que yo iba y yo esperaba que no me dieran el resultado, porque yo ahorita me dicen que está podrida, mejor dicho, que está vuelta a nada y que le queda. Entonces yo iba y yo decía, cuando salen los exámenes yo los abro y todo, y empiezo ahí así con el temor. Pero empiezo negativo, no sé qué, todo. Yo, ay Señor, voy a darme la química. Y el momento dice, todo está bien por ahora. Mire el diablo tan mentiroso. Me provocaba. Dije por ahora. Lo que no con ella, porque es que ese por ahora es porque ellos científicamente saben que puede salir, que puede volver, que puede aparecer. Y ellos lo hablan así porque ellos son humanos. Pero yo dije, ni por ahora, ni muerto. Y de eso ya casi 10 años. De hecho, cuando estábamos en el médico, que ya todos los meses, o no sé cada cuánto teníamos que ir, el médico del oncólogo dijo, está bien, pero veo algo en los pulmones, ¿no? Una manchita que no me gusta. Ahí, ¿sabe qué hicimos? No lo dimos al médico.
Mira que el Señor me decía hoy, nosotros quisimos hacer tratamiento para tener bebé. Y el Señor me decía, y digan a la iglesia que ustedes no son cualquiera, ustedes han parado firmes. Porque cuando fuimos a escuchar una charla para que nos hicieran un tratamiento para el bebé, el hombre de allí dijo, es que yo tengo que solucionar los errores de Dios. Ese día dijimos, nunca más nos paramos la raya, preferimos quedarnos sin hijo a poner las manos y nuestro cuerpo en un hombre que es ateo y que habla mal de Dios. Y nos paramos y no tenemos hijos, pero fuimos firmes. En el cáncer fuimos firmes, en la escasez hemos sido firmes. Entonces estamos dando testimonio en que con Dios no podemos parar firmes, aún en medio de los ataques. Romanos 6, 9 al 14. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿cuántos creen que Cristo resucitó de los muertos? Amén. Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Sigue, por favor. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y si tú estás en Cristo, estás vivo para Dios. Amén. Sigue. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué está diciendo? Lo que dice allí en Juan. Si eres nacido de Dios no puedes pecar. Si estás en Cristo no puedes vivir en pecado, porque Cristo ya mató al pecado en ti. ¿Aló? Es que Cristo ya mató el pecado en nosotros, si es que estamos nosotros en Cristo. Sí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sigue. Porque el pecado no se enseñará de vosotros. Y si el pecado no se enseñorea de nosotros más, ¿cómo puede traer muerte? Entonces tenemos que entender, iglesia, que si andamos enfermos, si en nuestras generaciones hay enfermedad, si en nuestras vidas hay enfermedad, si en nuestros hijos hay enfermedad, si no estamos enfermos de una cosa, pero estamos enfermos de otra, y si no de otra, es porque algo está provocando y está abriendo la puerta para que la enfermedad llegue. Y yo les puedo decir que es el pecado. En cualquiera de sus clases, en cualquier área, pequeño o grande, llamémoslo blanco o negro, porque el pecado es pecado, grande, pequeño, blanco, negro, voluntario o involuntario. Mire, ¿cuántas veces hemos recibido una maldición generacional de un tatarabuelo porque estaba haciendo algo que él no entendía, pero lo estaba haciendo inocentemente, pero estaba pecando? Y ese pecado viene a traer maldición. Dice, porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Y si el pecado no se enseñorea, porque nosotros somos nacidos de Dios y vivimos no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu, hoy te lo puedo decir con toda seguridad, vamos a tener una vida plena en Cristo. Amén. Hebreos 2, 14 y 15. Vamos a mirarlo rápido para avanzar, para poder hacer la administración. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ¿qué? Mira, él nos ha librado del temor a la muerte. Ya nosotros no tenemos que andar en temor a la muerte. Primero porque cuando tú te mueres, si vives en Cristo y estás en santidad, te vas con él. No hay pierde. De hecho, Pablo lo dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como quien dice, para mí es mejor morirme que estar acá. ¿Aló? Claro. Y dice, y librarnos del temor de la muerte que estaba durante toda la vida sujeto a servidumbre. Lo otro es lo que les acabé hace poquito de decir.
El cristiano, el Hijo de Dios verdadero, no muere. Aunque muere. Usted va a decir, pastor, entonces lo entierra vivo. No, él muere físicamente y naturalmente, pero no muere, duerme. No, él duerme. La Biblia habla del cristiano no de muerte, sino de que duerme en Cristo. Ya lo vamos a leer. Escucha esto. Esto nos enseña que la muerte ya no tiene poder en los que estamos en Cristo, porque Él pagó y venció la muerte en la cruz y nos ha dado vida eterna. Mira lo que dice Gálatas 3, 13, 14. No miremos eso un segundito. Leamos para no irme por el lejos. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Mire lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? Ahí no dice muere. Te voy a decir algo, porque lo que les acabé de decir, cuando el cristiano muere, como Cristo ya venció el dolor y la agonía de la muerte, le quitó las llaves del imperio de la muerte al diablo. Cuando tú mueres como hijo de Dios y en santidad, tú no vas a sufrir el dolor de la muerte. Tú lo que vas a hacer es como si tú eras dormido, pasas de un estado a otro, sin dolor, sin agonía y sin desespero. Por eso el cristiano muere así. El inconverso se les nota, aunque los arreglan y todo, se nota la cara de angustia, porque por él viene de dolor. Él sabe que ya, él entiende para dónde va y por quién. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, pero no me lo pase. Por eso el cristiano somos locos, porque cuando muere un familiar, no lloramos sino hacemos fiesta. Desde que yo tengo uso de razón, en mi familia, cuando ha muerto una persona, no estamos botándonos los cajones y entiérrenme y sáquenme porque a él, y por qué no a mí, por qué no, sino más allá del sol. Y cantamos, aunque hay un vacío, aunque hay un dolor, pero tenemos esperanza que un día nos vamos a encontrar todos allá en el cielo. Yo les digo, y yo se los digo con temor y temblor, pero el día que mi papá o mi mamá mueran, ¿me van a ver triste? Claro. ¿Me va a hacer falta? Claro. Pero yo voy a ser el hombre más feliz, porque yo sé que ellos están esperando la que Dios venga por ellos. Así de sencillo. Mi mamá ya dijo, yo ya me medí el vestido. El Señor y el Señor le dice, y ella se midió el vestido, ella dice, el Señor me dejó medir el vestido. ¿Cómo voy a estar triste? Mi papá dice, para lo que hay que ver acá con un ojo así. Ellos ya no están apegados a este mundo. Entonces, ¿por qué va a estar triste? ¿Por qué? Y dice, para que no se entristezcáis como los otros, porque ellos sí no tienen esperanza, pero nosotros sí. Sigue, por favor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que ¿qué? Y yo quiero que me lo entiendan, no vaya a salir usted acá, ni de pronto en Facebook vayan a decir, es que yo estoy diciendo que no vamos a morir. No, sí nos morimos físicamente, pero esa muerte no es dolorosa, no es angustiosa, no es sin esperanza, sino que usted queda ahí como un pollito. Y no es la agonía en lo espiritual, en lo eterno. Allá no va a haber usted, su espíritu, su alma no van a sufrir, sino que van a despertar en un lugar de paz. Porque tampoco vamos a ir directamente al cielo, sino que vamos a un lugar de paz, un lugar, no sé cómo se llamará ni nada, pero es un lugar donde usted va a estar tranquilo, su alma va a estar en reposo, para mayo. Entonces llega, se levanta y ahí sí iremos con él y nos iremos para el cielo con él. Los que durmieron en él, sigue. Por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ¿qué? En ningún lado está hablando de muerte en sí, aunque están muertos. ¿Recuerdan Jesús con Lázaro? ¿Qué dijo? No va a morir, y murió, pero él sabía que estaba dormido. Sigue.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos, o sea, los que murieron en Cristo, o los que dice anteriormente, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. ¿Sí? Luego nosotros los que vivimos, mire, ¿esto quién lo está hablando? Pablo. Y Pablo creía que iba a estar vivo cuando viniera Cristo. Y eso fue hace como 2000 años. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él o con el Señor. Escuchen esto: ni la enfermedad ni la muerte se van a enseñorear de nosotros, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora sí vea Gálatas 3, 13 y 14. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en madero. ¿Sabe qué significa eso? Que Cristo se hizo maldito por usted y por mí. Y toda maldición que usted y que yo deberíamos cargar, Él la llevó en su cuerpo. Entonces, ¿por qué nos dejamos entrar, o por qué dejamos que la maldición entre en nosotros? Por la desobediencia. Por lo que dice allá: no seas, por falta de conocimiento. Pero no porque no lo tuvieron, sino que lo desecharon. Sí. Para que en Cristo Jesús la bendición de quien, de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Mira, para que en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Recibieran la bendición que era para Abraham, o que fue sobre Abraham. Ah, qué hermoso es. Amén. Y en Abraham, ¿qué dice? ¿Cuál es la bendición de Abraham? Bendito en todo, todas las familias de la tierra, haré de ti una nación grande. El que te maldijera lo maldeciré, y el que te bendijere lo bendeciré. Esa es la bendición. ¿Y por qué el cristiano anda como anda? Porque desconoce todo esto y le cree la mentira del diablo. Es que Dios quiere, Dios me está, o el proceso de la enfermedad. Dios, aunque muchas veces permite procesos, no es que tú vivas en enfermedad. Una cosa es que venga un momento de enfermedad, y otra cosa es que vivas en enfermedad. ¿Usted entiende eso? ¿Entiende? Una cosa es que puede haber un momento de enfermedad, de prueba, pero otra cosa es que tú vivas en enfermedad. No lo vamos a ver, pero en Éxodo 12, la última plaga que Dios manda, que es la muerte de los primogénitos. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés que hiciera? Cojan un becerrito, lo van a matar así, lo van a comer así, no van a dejar nada, bueno, todo eso, la sangre la van a coger, y ¿qué van a hacer? Y dice que cuando el ángel venía a matar y venía por toda la casa, pero cuando llegaba donde Laura y encontraba la sangre del cordero, por eso tú no tienes que tener miedo a la muerte, porque el día que venga viene de parte de Dios, pero no de parte para acabarte. El día que todos tenemos que morir, eso sí tengámoslo por cierto. Acá niños, grandes, porque a veces creemos que los niños no, los niños también, los adultos, los jóvenes, las mujeres, los hombres, pero tú tienes la sangre de Cristo. Así que el espíritu de muerte no te va a tocar sin que Cristo, sin que Dios lo autorice. Dice que murieron los primogénitos de todos los animales de Egipto, que murieron todos los hijos primogénitos del pueblo de Egipto, inclusive el hijo de Faraón. Pero dice que cuando el ángel venía al pueblo de Israel y veía los dinteles de la puerta pintadas con la sangre, no podía entrar. ¿Por qué miedo a la muerte? ¿Por qué miedo a los pensamientos de muerte? Salmo 68, 20, mira lo que dice. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová es el Señor, y de Jehová el Señor es el que librar de la muerte. Mira, el día que me accidenté y di las vueltas en el carro y todo,
Primero yo iba escuchando adoración, iba hacia la otra iglesia a llevar la contabilidad de la iglesia. Cuando ustedes creen que yo me di cuenta qué pasó, yo no supe qué pasó. Yo cuando sentí lo que estaba dando vueltas en el aire, me encomendé a Cristo. De hecho yo le pedí perdón a Dios ahí. Yo alcancé y le dije, Señor, perdóname. Yo le comenté esto a un pastor que me dijo, si usted pidió perdón es porque estaba en pecado. Porque eso es... No, yo pedí perdón porque me sentí muerte, en peligro de muerte. Yo sentí. Pero yo sentí en ese momento de muerte, porque mucha gente muere en esos volcamientos. Yo sentí que una burbuja me cogió. Yo sentí que yo sentía que hacía así, pero yo no sentí golpes, de hecho no sentí miedo, pánico en el momento, sino porque es que no fue así, y la muerte no puede coger así. Pero Dios está librando de la muerte. Me he pegado más duro en el dedo chiquito del pie para liberar de la cama que ese día. Eso sí salí pálido. Eso yo salí. Pero el carro quedó destruido, pero a mí no me sucedió ni un moretón, porque Él nos libra de la muerte. El día que Él me quiera llevar, así esté en la cama, así esté sentado, donde quiera, me lleva. Pero mientras no sea de Él, nos va a librar de la muerte. Entonces todo espíritu de muerte se va a ir. Amén. De miedo a la muerte, de temor. Proverbios 14:12 dice, mira, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino. ¿Usted quiere andar en un camino que es de vida? Ande de acuerdo a la palabra de Dios. Hay gente que cree que, no, yo no, por lo menos, yo el domingo no voy a la iglesia y cree que está en el camino de vida. Yo siempre les he dicho, tengan cuidado, porque el día del Señor es sagrado. Y tú puedes pensar que estás con la familia, que estás en el paseo, que estás en la casa. En la casa, recuerdan hace como 2 meses que gente que estaba en la casa tembló y ahí todo el mundo aquí afuera en el parque y nosotros aquí adorando a Dios. Y dijimos, este es el lugar más seguro, no por las columnas, sino por el que está en esta casa. Aleluya. El Todopoderoso teniendo esta casa así que se va a caer. Amén. Mientras la gente estaba asustada, atemorizada. Y yo te pregunto, ¿y si tú hubieras estado en tu casa y se cae tu casa? No, es que Dios también está allá. En ese momento, Él no está contigo porque tú estás en desobediencia. Llámeme un fanático, llámeme un legalista, llámeme como sea, pero Él dice, si te apartas de hacer mi voluntad en mi día santo, o te apartas de hacer tu voluntad en mi día santo, y declaras este día santo, agradable, delicioso delante de mí, yo haré prosperar tu camino. La voluntad perfecta de Dios es salvarte, pero también es sanarte y tenerte verdaderamente libre. Escúchame esto, todo lo que nosotros necesitamos fue comprado y fue pagado en la cruz de Calvario. Todo, financiero, emocional, espiritual, físico, todo fue comprado y pagado en la cruz de Calvario. Voy terminando con esto. ¿A qué vino Jesús? Lucas 4, 18, 19. Dice que Él vino, dice, por cuanto el Espíritu de Jehová me ha ungido, y dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la obra redentora y la obra liberadora de Dios. Entonces, porque nosotros vivimos enfermos, porque vivimos cautivos, porque vivimos atormentados. ¿Por qué? Porque le creemos al diablo. Y solo cogemos una partecita. Cristo vino a salvarnos. Y sí, pero ese salvarnos significa sanidad, prosperidad, bendición, fluidez, abundancia, de todo, porque la salvación es integral. Hechos 10:38 dice que Pedro dijo, por cuanto el Espíritu de Dios, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hizo Jesús? Sanando a todos los oprimidos, trayéndole libertad.
Entonces a eso vino Jesús, iglesia. ¿Por qué tenemos que estar enfermos? ¿Por qué tenemos que tener miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos que tener miedo a vivir sin abundancia, sin salud, en enfermedad, en dificultades, en problemas? Si Cristo ya pagó en la cruz. Y termino con esto, no lo vamos a leer, pero el Señor en varias ocasiones, pero traigo dos. Cuando la mujer encorvada, otra mujer encorvada. Recordemos que ella estaba encorvada durante 18 años, pero no era porque tenía la columna desviada, no era porque el hueso no sé qué estaba mal, no era porque el nervio, era porque un espíritu de enfermedad la tenía. Cuando Jesús la ve, dice: esta mujer ha estado atormentada porque un espíritu de enfermedad está. Dice que le quitó el espíritu. No es, mire, fíjese. ¿Sabe qué hace hoy el cristiano que es encorvado? ¿Sabe qué hace el cristiano hoy? Uy, allí conozco una señora que da unos masajes más buenos y que le enderece, y la mandamos al quiropráctico, al kinesiólogo, al sobandero, hay cristianos. Uy, allí hay un señor que le hace un baño con no sé qué hierbas y hasta el grupo. Cuando lo que está pasando es que hay un espíritu de enfermedad. Y dice que cuando lo quitó, 18 años de tormento se quitaron así. Jesús viene caminando y ve a los discípulos allá en una glomería y una gritería, y se acerca y dice: ¿qué es lo que pasa ahí? Y viene un señor y dice: Jesús, es que le traje a sus discípulos mi hijo que es atormentado, que es echado en el fuego, en el agua, y ellos no lo han podido sanar. Y el Señor dice: ya no sé cuánto está así, y cómo es, qué es lo que le pasa. Y dice que el Señor dice: espíritu sordo y mudo, fuera. Y dice que el muchacho fue libre. O sea que te voy a decir algo: la enfermedad es por el pecado, pero es causada por demonios. El pecado abre las puertas y los demonios atormentan, los demonios cautivan, los demonios oprimen a la persona. Así que todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, hoy se va de esta casa. Amén. ¿Cuánto lo creen?